¿Has sentido que algo se cerraba a tu alrededor sin hacer ruido, como si fuerzas invisibles hubieran estado preparando el terreno mientras tú seguías confiando, avanzando, creyendo que todo estaba en calma? Tal vez una traición inesperada te golpeó sin aviso, o percibes que trampas espirituales fueron colocadas con precisión contra tu paz, tu mente, tu camino. Esto no es coincidencia, no es solo cansancio emocional. Hoy se activa el Salmo 18, y con él se levanta la justicia divina y la guerra espiritual del cielo para exponer, sacudir y destruir cada trampa oculta, cada plan silencioso, cada traición que pensó quedarse sin respuesta. Porque cuando la guerra es espiritual, no siempre llega con gritos, llega con susurros, con gestos pequeños, con decisiones tomadas a tus espaldas. Llega cuando confías, cuando bajas la guardia, cuando crees que todo está estable, y el alma lo percibe antes que la mente. Sientes una presión que no sabes explicar, un peso que no se quita con descanso, una inquietud que aparece incluso en momentos de calma. Eso no nace de la nada. Eso es señal de que algo se movía en lo invisible, de que trampas espirituales estaban siendo activadas en silencio contra ti. Hoy el Salmo 18 irrumpe en ese escenario como un grito de guerra. No como poesía suave, sino como un rugido de autoridad divina. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, declara el salmista. Y esa declaración no es emocional, es estratégica. Es la voz de alguien que fue rodeado, perseguido, traicionado, pero que entendió que su defensa no venía de alianzas humanas, sino del Dios que ve lo oculto y responde con justicia. Ese mismo Dios es el que hoy se levanta por ti. La justicia divina no es lenta, no es pasiva, no es indiferente. La justicia divina observa en silencio hasta el momento exacto en que se manifiesta con poder. Cada palabra dicha a escondidas, cada intención torcida, cada traición inesperada que buscó debilitarte fue registrada. Nada pasó desapercibido. Aunque tú no entendiste en su momento, aunque dudaste de ti mismo, aunque pensaste que exagerabas, el cielo estaba atento. Y ahora, en esta atmósfera, esa justicia comienza a moverse. Las trampas espirituales no siempre buscan destruirte de golpe. Muchas veces buscan agotarte, confundirte, hacerte dudar de tu discernimiento. Te empujan a cargar culpas que no te corresponden, a justificar traiciones, a normalizar ataques. Y mientras tanto, algo dentro de ti se va apagando lentamente. Pero el Salmo 18 corta ese proceso. Declara que el Señor es tu roca, tu castillo, tu libertador, y esa verdad empieza a restaurar tu posición espiritual. Hay traiciones que no vienen de enemigos evidentes, sino de personas que tuvieron acceso a tu confianza. Eso es lo que más hiere. No el golpe, sino el origen del golpe. Y en el mundo espiritual, esa herida se convierte en una puerta si no se sana. Por eso hoy no solo estamos hablando de exposición, estamos activando sanidad y cierre. La justicia divina no solo juzga al enemigo, también restaura al herido. No solo derriba trampas, también levanta al que fue atrapado sin saberlo. El Salmo 18 describe a un Dios que inclina los cielos y desciende a un Dios que hace temblar la tierra cuando su ungido es atacado. Esa imagen no es simbólica, es una declaración de respuesta sobrenatural. Significa que cuando la presión supera lo humano, la intervención viene del cielo. Y hoy, esa intervención comienza a manifestarse en tu vida, no como ruido externo, sino como una claridad interna que empieza a ordenar lo que estaba confuso. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos colocamos bajo la autoridad de tu palabra. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo en medio de la guerra espiritual.
Hoy te pedimos que expongas cada trampa espiritual que fue colocada contra nosotros, cada traición inesperada que operó en lo oculto, cada plan silencioso que buscó desviar nuestro propósito. Que tu luz atraviese lo que se movió en las sombras. Así como el Salmo 18 declara que clamaste, y el Señor escuchó desde su templo, hoy levantamos este clamor. Escucha el gemido que no supimos expresar con palabras. Escucha la confusión que cargamos en silencio. Escucha el cansancio que se acumuló por ataques que no entendíamos. Y responde, Señor, con tu fuego, con tu justicia, con tu verdad, que no negocia con la oscuridad. Que tu presencia sacuda los cimientos de toda estructura espiritual que no fue edificada por ti. Que las redes se rompan antes de cerrarse por completo. Que los lazos ocultos pierdan tensión. Que toda manipulación, toda brujería, toda palabra cargada de intención maligna sea desactivada ahora mismo. No por nuestra fuerza, sino por tu autoridad. Porque cuando tú te levantas, ningún enemigo puede sostenerse. Empieza a sentir cómo algo se libera dentro de tu pecho. No es sugestión, es descanso espiritual. Es la certeza de que no estabas equivocado, de que no fue imaginación, de que no fue debilidad. Fue una batalla. Y hoy esa batalla entra en una nueva fase. La justicia divina no deja asuntos inconclusos. Lo que comenzó en secreto termina en luz. Lo que fue preparado en silencio se expone sin misericordia. El Señor extiende su mano desde lo alto, como dice el Salmo 18, y te saca de las muchas aguas. Aguas de confusión, de traición, de desgaste emocional. Te coloca en un lugar espacioso, un lugar donde puedes respirar de nuevo, pensar con claridad, sentir sin miedo. Porque Él se agradó de ti. No porque seas perfecto, sino porque decidiste clamar en medio de la presión. Hoy se cierran puertas que nunca debieron abrirse, accesos espirituales que el enemigo usó, aprovechando heridas, cansancio o exceso de confianza. Todo eso comienza a ser sellado, no con miedo, sino con autoridad, no con ansiedad, sino con paz firme. Y mientras esta oración sigue fluyendo, la presencia de Dios se vuelve más intensa, más cercana, más real. No estás solo en este proceso. El mismo Dios que respondió al clamor del salmista está respondiendo ahora. Y aunque todavía hay confrontación, aunque la guerra no ha terminado, algo ya cambió en el ambiente. La balanza empezó a inclinarse. La justicia divina ya está en movimiento. Y lo que viene no es retroceso, es avance, es revelación, es una profundidad espiritual mayor, donde la luz seguirá descendiendo y la batalla seguirá siendo ganada a tu favor. Hay ataques que no buscan derribarte de inmediato. Buscan desgastarte lentamente, confundirte sin que te des cuenta, mover piezas a tu alrededor, hasta que un día te preguntas, ¿cuándo fue que perdiste la paz? Así comienza esta nueva profundidad de la batalla. No con ruido, sino con presión. No con violencia visible, sino con una insistencia constante que intenta robarte claridad, enfoque, confianza. Y en este punto el Salmo 18 sigue activo, avanzando, escalando, empujando la justicia divina más adentro de los territorios donde las trampas espirituales se camuflaron como rutina, como relaciones normales, como circunstancias sin importancia. Porque no todo ataque viene como tragedia. Algunos vienen como distracción, otros como agotamiento, otros como palabras aparentemente inofensivas que se repiten hasta debilitar la convicción. El enemigo estudia los puntos donde bajas la guardia, observa los momentos de cansancio, detecta las heridas abiertas por traiciones pasadas y desde ahí lanza nuevas estrategias. No siempre para destruirte, sino para mantenerte contenido, limitado, sobreviviendo en lugar de avanzando. Pero la justicia divina no tolera ese desgaste silencioso.
Empiezas a darte cuenta de que ciertas situaciones se repiten. Conversaciones que siempre terminan drenándote. Decisiones que antes eran claras y ahora parecen confusas. Caminos que se bloquean sin explicación lógica. Eso no es casualidad. Son señales de una guerra espiritual activa de trampas que no buscan espectáculo, buscan control. Y el Salmo 18 no solo las identifica, las confronta con autoridad. Declara que Dios no permanece indiferente cuando el justo es rodeado por lazos de muerte y torrentes de perversidad. Hay una dimensión profunda en esta batalla donde el enemigo intenta distorsionar tu percepción de Dios, de ti mismo y de los demás. Te hace dudar de tu discernimiento, cuestionar tus límites, justificar lo injustificable. Y mientras tanto, la herida de una traición inesperada sigue abierta, funcionando como un punto de acceso espiritual. Por eso esta parte no es ligera. Aquí la justicia divina no solo expone lo externo, también empieza a tocar lo interno. Lo que se toleró por cansancio, lo que se aceptó por miedo a confrontar, lo que se cargó en silencio para evitar conflicto. El Salmo 18 describe cómo las cuerdas del Seol rodearon al salmista, cómo los lazos de muerte le sorprendieron. Esa palabra sorprender no es menor. Habla de ataques que llegan sin aviso, de traiciones que no se anunciaron, de trampas espirituales que se cerraron de golpe. Pero inmediatamente después, el Salmo declara algo más fuerte. En su angustia clamó, y el Señor oyó. Esa es la clave de esta fase. No negar la presión, no minimizar la batalla, sino clamar con conciencia de que Dios escucha y responde. Padre Celestial, hoy levantamos un clamor más profundo, no solo por lo que vimos, sino por lo que no supimos identificar a tiempo. Por cada ataque sutil, por cada desgaste acumulado, por cada confusión que intentó instalarse como normalidad. Tú conoces las trampas espirituales que fueron diseñadas con paciencia, con cálculo, con intención de cansarnos. Y hoy te pedimos que tu justicia divina avance como una luz que no deja rincones en sombra. Empieza a separar, Señor, lo que viene de ti de lo que no viene de ti. Quita la distorsión de nuestra mirada. Rompe la influencia de voces que sembraron duda. Desactiva la carga emocional que no nos pertenece. Que todo lo que fue construido sobre manipulación, sobre traición, sobre engaño espiritual, empiece a colapsar desde su raíz. No queremos solo alivio, queremos verdad. No queremos solo descanso, queremos libertad completa. En esta fase de la guerra espiritual, el enemigo suele resistir más. No porque tenga más poder, sino porque sabe que está siendo expuesto. Por eso intensifica la presión, acelera el desgaste, intenta provocar reacciones impulsivas. Pero el Salmo 18 declara que Dios adiestra tus manos para la batalla, que fortalece tus brazos, que te da un escudo de salvación. Eso significa que no solo eres defendido, estás siendo capacitado en medio del conflicto. Empiezas a sentir una firmeza distinta. No una euforia emocional, sino una convicción tranquila. Algo dentro de ti deja de temblar ante las mismas situaciones. Donde antes reaccionabas, ahora observas. Donde antes dudabas, ahora esperas. Esa es la justicia divina, reordenando tu interior. No te saca de la batalla de inmediato, pero cambia tu posición dentro de ella. Ya no estás atrapado, estás consciente. Ya no estás confundido, estás alerta. Las trampas espirituales pierden poder cuando son nombradas, cuando se enfrentan desde la luz. El enemigo opera mejor en el silencio y la culpa. Por eso hoy se rompe ese silencio. Reconoces que hubo traición, reconoces que hubo ataque, reconoces que hubo desgaste, y al hacerlo cierras puertas. Porque la justicia divina no solo actúa desde el cielo, también se activa cuando tú alineas tu conciencia con la verdad. El Salmo 18
Habla de un Dios que envía sus flechas y dispersa al enemigo, que lanza relámpagos y lo derrota. Esa imagen no es poética, es legal. Habla de intervención directa de autoridad ejecutada. Y hoy esa intervención empieza a manifestarse en decisiones que se aclaran, en relaciones que se revelan, en caminos que se reconfiguran. Algunas cosas se caerán, algunas personas se apartarán, algunas dinámicas se romperán. No lo veas como pérdida, es liberación. Señor, permite que tu fuego consuma toda fortaleza levantada contra nuestra mente, todo patrón repetitivo que no nos deja avanzar, toda atadura emocional que se originó en una traición inesperada. Que tu presencia descienda como tormenta santa, sacudiendo lo que no es estable, dejando en pie solo lo que fue edificado por ti. No queremos seguir caminando cargando batallas que no nos corresponden. En esta profundidad, la guerra espiritual deja de ser algo externo y se vuelve una transformación interna. Cambia la manera en que hablas, cambia la manera en que decides, cambia la manera en que te posicionas. Y eso incomoda al enemigo, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la restauración que está en proceso. La justicia divina no solo te defiende del ataque, te devuelve gobierno sobre tu vida. Siente cómo el ambiente empieza a cambiar. No necesariamente afuera, primero dentro. La ansiedad pierde volumen, la confusión pierde fuerza, el cansancio deja de dominar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo cargándolo. El Dios del Salmo 18 camina contigo en medio del campo de batalla y su presencia establece límites que el enemigo no puede cruzar. Esta fase no termina en calma total, termina en firmeza, en una seguridad silenciosa de que algo fue desmantelado, aunque no lo veas todo aún. La justicia divina sigue avanzando. La guerra espiritual no se detiene. Y mientras esta oración continúa fluyendo, la presencia de Dios se vuelve aún más intensa, más exigente, más transformadora, preparando el terreno para una confrontación mayor, donde lo que aún resiste será expuesto sin posibilidad de esconderse. Hay un punto en la guerra espiritual donde ya no se trata solo de resistir, sino de avanzar con autoridad, donde la justicia divina deja de ser una promesa y se convierte en una fuerza activa que empuja, confronta y desmantela lo que aún intenta sostenerse en la oscuridad. En este nivel, el Salmo 18 sigue hablando, sigue respirando, sigue declarando que el Dios que te sacó de las aguas profundas no te dejó a medio camino. Aquí la batalla se vuelve más directa, más intensa, más reveladora. Porque después de que las trampas espirituales son expuestas y las traiciones inesperadas pierden su disfraz, el enemigo intenta una última estrategia. No es sorpresa, es resistencia. Trata de intimidar con recuerdos, con viejas heridas, con pensamientos que regresan como ecos. Quiere que dudes del avance, que pienses que nada cambió, que te canses justo cuando la justicia divina está entrando en su fase más fuerte. Pero el Salmo 18 declara que el Señor adiestra tus manos para la guerra, que te hace avanzar sobre alturas que antes parecían inalcanzables. En esta etapa, la guerra espiritual se siente diferente. No es caos, es tensión. No es confusión, es confrontación. Sabes que algo está siendo arrancado, que algo está perdiendo control, que algo está cediendo terreno. El enemigo ya no opera en silencio porque fue expuesto. Ahora intenta negociar, distraer, sembrar impaciencia. Pero la justicia divina no negocia con lo que fue diseñado para destruir. Avanza con decreto, con autoridad, con fuego que no se apaga. El Salmo 18 describe cómo Dios sale al encuentro del justo, cómo lo saca a un lugar espacioso, cómo lo libra, porque se agradó de él. Esa palabra agradó es clave. No habla de perfección, habla de alineación, de alguien que aún herido,
aún cansado, decidió clamar. Y ese clamor activó una respuesta que ahora se manifiesta como dominio espiritual. Ya no solo eres defendido, ahora eres establecido. Empiezas a notar que ciertas cosas ya no te afectan igual. Palabras que antes te desestabilizaban, ahora pierden peso. Presencias que antes te incomodaban, ahora se sienten vacías. Situaciones que antes te drenaban, ahora te revelan lo que realmente son. Esa es la justicia divina, ajustando tu percepción, afinando tu discernimiento, fortaleciendo tu espíritu. No te endurece, te afirma. No te vuelve frío, te vuelve firme. Padre Celestial, en este nivel de la batalla, levantamos una declaración más profunda. Ya no solo clamamos por protección, ahora declaramos autoridad. En el nombre poderoso de Jesucristo, afirmamos que toda resistencia espiritual que intenta sostener las trampas expuestas pierde poder ahora. Toda influencia que se alimentó de la confusión, del cansancio, de la herida, de la traición, es desmantelada por tu fuego santo. Así como el Salmo 18 describe que tú saliste como guerrero, rodeado de oscuridad con fuego devorador delante de ti, hoy te pedimos que esa manifestación avance en nuestra vida. Que tu presencia confronte directamente lo que aún se aferra. Que tus relámpagos corten toda conexión residual. Que tu voz sacuda las estructuras internas que fueron levantadas como mecanismos de defensa, pero que ya no necesitamos. En esta fase, el enemigo pierde terreno, no porque huya, sino porque ya no encuentra dónde apoyarse. Las puertas se cerraron. Las heridas están siendo sanadas. La verdad está ocupando el espacio donde antes había confusión. Y cuando la verdad se establece, la justicia divina actúa sin oposición. Por eso sientes esta intensidad. No es ataque nuevo, es colapso de lo antiguo. El Salmo 18 declara que con el puro Dios se muestra puro y con el perverso se muestra severo. Esa severidad no es crueldad, es límite. Es Dios diciendo hasta aquí. Es el cielo marcando territorio. Es la guerra espiritual entrando en su punto de definición. Lo que no fue construido en luz no puede permanecer cuando la luz se intensifica. Y esa luz ahora te rodea, te cubre, te atraviesa. Empiezas a caminar con una autoridad silenciosa. No necesitas justificarte. No necesitas explicar lo que estás haciendo. Sabes que estás alineado. Sabes que algo cambió. Y esa seguridad interna es una amenaza directa para cualquier plan que aún intentaba activarse contra ti. El enemigo ya no puede manipular desde la culpa, ni controlar desde el miedo, ni desgastar desde la confusión. La justicia divina te devolvió el centro. Señor, afirmamos que tú nos ciñes de poder para la batalla, que enderezas nuestros caminos, que ensanchas nuestros pasos para que no resbalen. Así lo declara el Salmo 18, y así lo recibimos hoy. No retrocedemos, no dudamos, no negociamos con pensamientos que no vienen de ti. Avanzamos bajo tu cobertura, bajo tu autoridad, bajo tu justicia que no falla. En esta profundidad, la guerra espiritual deja de sentirse como amenaza y comienza a sentirse como transición. Algo viejo se está cayendo. Algo nuevo está tomando forma. No todo es cómodo, pero todo es necesario. La justicia divina no restaura superficialmente. Arranca de raíz lo que ya no puede permanecer. Y aunque el proceso es intenso, el resultado es libertad real. Siente cómo tu respiración se estabiliza incluso en medio de esta confrontación. No porque la batalla haya terminado, sino porque sabes quién pelea contigo. El Dios del Salmo 18 no observa desde lejos, camina contigo, pelea por ti, te cubre mientras avanzas, y su presencia se vuelve más palpable, más firme, más dominante en el ambiente espiritual que te rodea. Esta parte no cierra con alivio inmediato,
cierra con determinación, con una convicción profunda de que la justicia divina ya tomó control del campo de batalla, de que la guerra espiritual está siendo ganada paso a paso. Y mientras esta oración sigue fluyendo, algo se prepara en lo invisible. Una confrontación final, una restauración más profunda, una victoria que no solo te libera, sino que te establece en un nivel de autoridad que antes no conocías. La presencia de Dios no se retira, se intensifica, continúa, avanza, y tú avanzas con ella. Hay un punto en la guerra espiritual donde la confrontación deja de ser externa y se vuelve territorial. Ya no se trata solo de lo que intentó tocarte, sino de lo que fue levantado alrededor de ti, de los espacios que fueron contaminados, de las atmósferas que se cargaron con intención maligna. Aquí la justicia divina entra con peso, con autoridad, con una presencia que no pide permiso. El Salmo 18 continúa avanzando como una espada encendida, marcando límites, reclamando terreno, estableciendo dominio donde antes hubo confusión. Porque cuando las trampas espirituales fallan y las traiciones inesperadas son expuestas, el enemigo intenta aferrarse al ambiente. Intenta dejar residuos, memorias, sensaciones que vuelven como sombras. No busca controlarte directamente, busca rodearte, influir el aire que respiras, contaminar el espacio donde tomas decisiones. Y en este nivel, la guerra espiritual se vuelve seria, solemne, profunda. Aquí no basta con resistir, aquí se establece gobierno espiritual. Empiezas a notar que ciertos lugares te pesan, que ciertos encuentros te drenan, que ciertas conversaciones alteran tu paz, incluso sin razón aparente. Eso no es casualidad. Son atmósferas que fueron tocadas por intención oscura. Pero el Salmo 18 revela a un Dios que no solo rescata personas, sino que sacude territorios. Un Dios que hace temblar la tierra cuando su justicia se manifiesta. Un Dios que no permite que lo contaminado permanezca donde Él decidió establecer luz. Padre Celestial, en este punto, levantamos una súplica que se convierte en decreto. En el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos que tu justicia divina entre ahora en cada espacio que nos rodea, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros caminos diarios. Que toda atmósfera cargada por brujería, por envidia, por traición, por palabras ocultas, sea limpiada por tu presencia. Que tu fuego santo recorra cada rincón donde el enemigo intentó dejar huella. El Salmo 18 describe cómo el Señor cabalgó sobre un querubín y voló, como hizo de las tinieblas su escondedero, cómo lanzó granizo y carbones encendidos. Esa imagen no es simbólica, es una declaración de dominio absoluto. Significa que no hay espacio que el enemigo pueda reclamar cuando Dios decide intervenir. Y hoy esa intervención comienza a manifestarse no solo dentro de ti, sino a tu alrededor. Las fortalezas espirituales no siempre se ven como opresión directa. A veces se manifiestan como patrones repetitivos, como ciclos que se niegan a romperse, como ambientes donde siempre ocurre el mismo conflicto. Pero la justicia divina no tolera ciclos de desgaste. Cuando Dios entra en un territorio, lo reordena, lo limpia, lo redefine. Y aunque el proceso puede ser intenso, el resultado es libertad sostenida. Empiezas a sentir una necesidad profunda de ordenar, de limpiar, de cerrar etapas. No es ansiedad, es discernimiento. Es tu espíritu respondiendo a la presencia de Dios que está reclamando espacio. Donde antes tolerabas desorden emocional, ahora buscas paz. Donde antes aceptabas ambientes tóxicos, ahora estableces límites. Eso no es orgullo, es autoridad restaurada. Es la guerra espiritual cambiando de fase. Señor, declaramos que todo altar levantado en secreto contra nuestra vida pierde poder ahora.
Toda palabra maldita pronunciada en lo oculto es anulada. Toda manipulación espiritual que operó desde la sombra es expuesta y desmantelada. No permitas que ningún residuo de oscuridad permanezca donde tú has decidido habitar. Que tu luz sea tan intensa que no deje espacio para la confusión ni para el engaño. En esta profundidad, la justicia divina actúa como juez y como guardián. Juzga lo que fue injusto y protege lo que fue vulnerado. No deja asuntos abiertos. No negocia con la oscuridad. Por eso sientes esta seriedad en el ambiente espiritual. No es miedo, es reverencia. Es la conciencia de que Dios está haciendo algo definitivo, algo que no se revierte, algo que no se repite. El Salmo 18 declara que tú haces mis pies como de ciervas y me pones en alturas. Eso significa estabilidad en medio del terreno inestable. Significa avanzar sin caer donde antes resbalabas. Significa caminar con ligereza espiritual incluso en zonas que antes estaban cargadas. Esa es la señal de que el territorio está siendo limpiado, de que la justicia divina está estableciendo nuevos cimientos. Empiezas a percibir silencio donde antes había ruido, claridad donde antes había tensión, orden donde antes había caos. No porque todo sea perfecto, sino porque lo esencial fue alineado. El enemigo ya no puede operar desde el ambiente porque el ambiente fue reclamado por Dios. Y cuando el entorno cambia, la batalla interna pierde intensidad. La guerra espiritual comienza a inclinarse de forma irreversible. Padre, sellamos este proceso con gratitud y con autoridad. Te pedimos que establezcas una cobertura irrompible alrededor de nosotros. Que ningún plan oculto pueda reactivarse. Que ninguna trampa espiritual encuentre acceso. Que toda traición inesperada quede en el pasado sin derecho a repetirse. Que tu justicia divina permanezca vigilante, firme, constante. En esta fase, no todo se siente ligero, pero todo se siente seguro. Sabes que estás bajo cobertura. Sabes que algo fue cerrado. Sabes que el ambiente ya no responde al enemigo. Y mientras esta oración sigue fluyendo, la presencia de Dios se vuelve aún más densa, más protectora, más definitiva. No como una visita momentánea, sino como una instalación permanente. La guerra espiritual entra en su tramo final. No porque ya no haya oposición, sino porque la victoria ya está definida. El terreno fue reclamado. Las fortalezas fueron desmanteladas. La justicia divina se estableció. Y ahora algo nuevo comienza a tomar forma. Una restauración más profunda, una paz más firme, una autoridad más clara que se prepara para manifestarse plenamente. La presencia de Dios no se retira, se afirma, se establece y permanece. Hay un instante en la guerra espiritual donde todo lo que fue confrontado, expuesto y desmantelado comienza a ordenarse bajo una autoridad nueva. No es el silencio después de la tormenta, es la calma que nace cuando la victoria ya fue decretada. Aquí el Salmo 18 alcanza su profundidad más alta. Aquí la justicia divina no solo ha vencido al enemigo, sino que establece herencia, identidad y propósito. La batalla no te dejó vacío, te dejó posicionado, porque Dios no pelea solo para librarte del peligro. Dios pelea para devolverte gobierno. Cada trampa espiritual que fue destruida dejó un espacio libre. Cada traición inesperada que perdió poder abrió un terreno que ahora debe ser ocupado por verdad, por paz, por dirección. Y en este punto el enemigo ya no ataca, observa desde lejos. No porque quiera, sino porque no puede cruzar el límite que la justicia divina ha trazado. El Salmo 18 declara que el Señor recompensó al justo conforme a su justicia, conforme a la limpieza de sus manos, delante de sus ojos. Esta no es una recompensa material únicamente, es restauración integral.
Es dignidad de vuelta, es claridad recuperada. Es la certeza de que lo que se intentó usar para quebrarte fue transformado en fundamento. Nada se perdió, nada fue en vano. Empiezas a sentir una estabilidad que no depende de las circunstancias. Una paz que no se rompe con noticias externas. Una fuerza que no nace del orgullo, sino de la confianza profunda en que Dios peleó por ti y ganó. Ya no caminas con miedo a repetir la historia. Ya no avanzas mirando atrás esperando otro golpe. Caminas con la seguridad de quien sabe que la cobertura permanece activa. Padre Celestial, en este momento, sellamos la victoria que tú has establecido. No por mérito humano, sino por tu fidelidad. Gracias porque tu justicia divina no dejó heridas abiertas ni ciclos inconclusos. Gracias porque transformaste la guerra espiritual en un proceso de restauración profunda. Hoy recibimos la herencia que nace después de la batalla, la herencia de los que permanecieron firmes, aun cuando no entendían todo. El Salmo 18 declara que tú nos ceñiste de fuerzas, que hiciste perfecto nuestro camino, que nos diste el escudo de tu salvación. Esa perfección no habla de ausencia de lucha, habla de alineación completa, de un camino que ahora está ordenado, de decisiones que fluyen con claridad, de pasos que ya no tropiezan con las mismas piedras. Eso es justicia divina en acción continua. Hoy declaramos que toda puerta que fue cerrada por tu mano permanece cerrada, que ningún plan antiguo puede reactivarse, que ninguna trampa espiritual puede reconstruirse, que ninguna traición inesperada tiene derecho legal de regresar. No vivimos alertas por miedo, vivimos firmes por convicción, porque tu presencia no se va cuando termina la oración. Tu presencia se queda. Empieza a mirar tu vida con otros ojos, no desde la herida, sino desde la superación, no desde el cansancio, sino desde la madurez espiritual que nació en el proceso. Has sido entrenado en la batalla, has sido afinado en la presión, has sido fortalecido en el silencio, y ahora caminas con una autoridad que no necesita demostrarse porque se percibe. El Salmo 18 habla de ensanchar los pasos debajo de ti para que tus pies no resbalen. Esa es la promesa que hoy se activa plenamente. Tu avance ya no es frágil. Tu fe ya no depende de emociones. Tu discernimiento ya no se confunde con facilidad. La justicia divina estableció una base firme. Y sobre esa base, Dios empieza a edificar una nueva etapa. Señor, consagramos este nuevo tiempo delante de ti. No queremos volver a los patrones antiguos. No queremos normalizar lo que ya nos dañó. No queremos caminar ligeros, olvidando lo que aprendimos. Ayúdanos a vivir desde la victoria, no solo a celebrarla. A mantener la cobertura a través de una vida alineada, una oración constante, una obediencia consciente. La guerra espiritual dejó una marca, pero no de trauma, sino de autoridad. Sabes cuándo hablar, sabes cuándo callar, sabes cuándo avanzar, sabes cuándo esperar. Esa sabiduría no se aprende sin batalla. Es fruto de haber visto la fidelidad de Dios en medio del fuego. Y esa fidelidad ahora se convierte en testimonio vivo. Hoy la justicia divina no solo te defiende, te respalda. No solo te protege, te envía. Hay propósito en lo que viviste. Hay dirección en lo que superaste. Hay fuerza en lo que antes te debilitaba. El enemigo no solo perdió terreno, perdió acceso. Y eso cambia todo. Declara en lo profundo de tu espíritu que esta victoria es permanente, que esta restauración es real, que esta paz no es temporal. Declara que el Dios del Salmo 18 sigue siendo tu roca, tu fortaleza, tu libertador. Declara que caminarás con gratitud, con discernimiento, con autoridad. No desde el temor de perder, sino desde la certeza de haber sido guardado.
Y ahora, mientras esta oración llega a su culminación, no sientes un cierre, sientes una afirmación. La presencia de Dios sigue ahí. La cobertura sigue activa. La justicia divina sigue vigilante. La guerra espiritual cumplió su propósito. Y tú quedas establecido en luz, en verdad, en victoria. Permanece en esta convicción. Camina en esta autoridad. Vive desde esta libertad. Porque el mismo Dios que inclinó los cielos para rescatarte, ahora camina contigo para sostenerte. Y nada, absolutamente nada, podrá revertir lo que Él ya selló sobre tu vida.